Entonces, la Fiscalía General de la República ya está procesando penalmente a Garduño y la pregunta que uno hace es, ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional de Migración? El presidente hace un par de días hablaba de una reestructuración en el instituto, pero eso nosotros ya lo habíamos escuchado. ¿De quién? Justamente del padre Solalinde, que un día antes que el presidente hiciera el anuncio en la mañanera, él ya nos estaba diciendo que había tenido estas pláticas desde hace algún tiempo con el presidente para hacer esta reestructura. Entonces, vamos a entrarle al tema. Yo le agradezco infinitamente al padre Alejandro Solalinde que se conecte para poder platicar de esto. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pues muy contento de estar contigo, Meme, hermosa, bellísima como siempre, y además tan clara y tan sencilla. Pues mira, este tema sin duda es un tema mundial, transversal, que ha tenido una actualidad tremenda, que no se puede soslayar, que no se puede hacer a un lado, y que está presente en todos lados. Tan está que en tiempos electorales, sobre todo para Estados Unidos, no falla. Y pues aquí estamos en medio de esta situación tan delicada por esta tragedia infortunada que vivimos, que todavía nos está doliendo porque hay consecuencias, pero también hay esperanzas de que puedan cambiar las cosas y que nunca más se vuelva a dar esto, que no se repita nunca más este hecho del 27 de marzo, Meme. Padre, el presidente, y justo usted nos los había dicho la semana pasada, que se estaba planeando una reestructura en migración. Hoy sabemos que se está trabajando, el presidente ya habló un poco del tema, y usted está dentro de este plan. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque lo platiqué, lo que supimos, lo que usted nos dio a conocer y también el presidente dio a conocer posteriormente, lo llegamos a platicar, por ejemplo, con Irineo Mujica, ¿no? Y él nos decía que era exactamente lo mismo de siempre, que no hay ningún cambio y que no hay ningún compromiso. Entonces, por eso quería platicar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esta reestructura? Bueno, quiero empezar por lo último. Te adelanto una comunicación que tuvimos hoy, ¿verdad? El presidente considera que ya ves que íbamos a tener hoy o mañana, una nueva reunión, pero él considera, según nos comunicamos hoy, que hay ahorita cosas más urgentes, como por ejemplo atender lo que todavía está pasando en Ciudad Juárez. Por ejemplo, hay 4 puntos que se están atendiendo. Uno es la investigación, el esclarecimiento de la verdad. En eso todavía está y la Fiscalía General de la República Mexicana está en eso. 2, justicia, que viene como consecuencia de esta investigación. Otro punto que de alguna manera se está empezando a llevar es el resarcimiento del daño, y el último, que es el más importante, yo creo que es el que no se vuelva a repetir, la no repetición de estos hechos. La no repetición significa que esta nueva coordinación, esta nueva instancia que sustituye al Instituto Nacional de Migración, asegure las condiciones, las estructuras que no vuelvan a permitir que se dé esto. Ya hemos comentado durante mucho tiempo que las estaciones migratorias, eufemísticamente llamadas unas estancias o estaciones migratorias, en realidad son centros de detención que no son desproporcionadas porque no corresponde a una persona que no tiene una documentación administrativa. Son infractores administrativos, pero no son de ninguna manera ilegales, mucho menos ilegales, tampoco delincuentes. Entonces sí, se está trabajando mucho en esto. ¿Qué cambiaría? Algo fundamental es separar la parte administrativa de la parte de seguridad. Fortalecer en la parte administrativa, pero también en la otra, la promoción humana, derechos humanos y también la centralidad de la persona.
aquí entrarían todos los principios que trae la ley migratoria de 2011 y por lo tanto también contemplaría la vigencia de esa parte, de esas partes de la ley de 2011 que hablan sobre principio pro persona, que hablan sobre el bien superior del niño, la niña, la reunificación familiar. Aquí lo central de todo es cambiar la seguridad nacional por la seguridad humana. En resumidas cuentas, eso sería. Y entonces el perfil de las personas tendrían que ser ese, derecho humanistas, tendría que tener un perfil de una trayectoria que viene caminando con los migrantes, defendiéndolos, ayudándolos de ese modo. Y ya le dejaríamos a la parte de seguridad, pues a la Secretaría de Seguridad precisamente, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las policías de los 3 niveles de gobierno, para que puedan ellos ciertamente pues cuidar la frontera, cuidarla proporcionalmente, no en forma exagerada, y desde luego no andar ya persiguiendo a migrantes, no encarcelarlos, nada de eso. Y esto significa que el personal que está ahora como de seguridad, pues tendría que retirarse, buscar otros espacios, pero en la parte administrativa ciertamente no tendrían lugar. Perdón, ahí está. Ya. Ahorita que justamente nos está hablando de esta división entre la parte administrativa y la de seguridad, ¿qué va a pasar, por ejemplo, planteo este escenario, qué va a pasar con estas olas de migrantes? ¿Cómo funcionaría? O sea, están llegando todavía muchos migrantes de Centroamérica. ¿Seguridad qué haría? O sea, ¿la Guardia Nacional seguiría con esa chamba, por ejemplo, en la frontera sur de intentar que no entren? ¿O cómo funcionaría esta división? ¿Quién sería a cargo de qué para entender todavía esta diferencia? Bueno, los cómo ciertamente los tendrá que delimitar también el presidente, incluso cómo, mediante qué se lograría este cambio, esta transformación, toda vez que se requiere también un ajuste normativo, ¿verdad? Eso es importante, un ajuste normativo, no nada más se puede así por cualquier cosa, aunque no hay que olvidar que el Instituto Nacional de Migración nació por un decreto, el decreto de Salinas de Gortari, por un decreto nació. No nació por una votación en el Poder Legislativo. Y como tal, también se puede acabar con un decreto. Ese no es problema. El problema es que de verdad se logre armonizar todos estos actores que representan no solo personas físicas, sino también personas morales. Estamos hablando de instituciones. La migración es una realidad transversal que tiene que ver con varias secretarías de Estado. Obviamente, gobernación, Cancillería, pero también Secretaría del Trabajo, Secretaría del Bienestar, eh, también salud, educación, en fin, muchísimos derechos humanos, CONAPRED, y también entraría Hacienda, ¿verdad? O sea, es una entidad muy nutrida de diversos actores que a la mera hora pues se tienen que armonizar para que vea de quién es tal competencia, de quién es tal responsabilidad y armonizar todo eso. Es una práctica nueva, un ejercicio inédito en este campo de la migración, porque entre todas y entre todos generaríamos realmente verdaderas políticas públicas que no las hay. No hay que olvidar que el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración en los últimos 4 años ha sido fáctico porque se sacó de su ambiente administrativo natural, que la cegó, y se llevó fácticamente a relaciones exteriores. Y a la hora de la hora, ni gobernación, pero tampoco relaciones exteriores, se encargaron del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque
pues entra una persona que, ante todo, quiere responder a las presiones de Estados Unidos. Ahorita voy a referir un momentito a eso. Y entonces la respuesta, pues, es de seguridad, en daño, en detrimento de la población migrante. Por ejemplo, la primera persona, fíjense, que responde casi siempre a los trámites y a cualquier gestión es la policía auxiliar o la policía que sea, pero es la policía. Eso es lo que pasa. Entonces, no puede ser que una persona de seguridad privada sea la primera que dé la cara cuando una persona va a buscar un trámite administrativo. Esto no es posible. Y entonces, pues tendrá que verse la misma Secretaría y todos los demás, cómo armonizar esto. Pasado el tiempo, pues vamos a decirlo, yo voy a decir a mi manera, pues el Instituto Nacional de Migración, pues se fue por la libre, porque ni gobernación y tampoco relaciones exteriores se coordinó con este instituto para el funcionamiento. Y claro, por las presiones de Estados Unidos, pues se tuvo que intensificar este perfil de seguridad del Instituto Nacional de Migración. Ahora, te voy a decir, Meme, que el disco duro aquí, la parte dura de todo esto es Estados Unidos. Son las presiones. Siempre ha habido presiones de Estados Unidos en el tema migratorio. La diferencia está en que en los gobiernos anteriores, me consta, ¿verdad? Me consta, tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto, ahí no había ninguna resistencia para Estados Unidos. Era una total, ya no colaboración, sumisión, total sumisión. Ahora con este perfil de Estado de México naciendo una transformación que va a la democracia, pues es incómoda para Estados Unidos. Por eso el sistema responde muy, muy interesante. Por una parte, George Soros, ¿verdad? Financiando caravanas, por cierto, con Pueblos Sin Fronteras, de Irineo Mujica. Pero por otro lado, también está Donald Trump con las presiones arancelarias. Y entre los dos, y ahora actualmente aún con los demócratas, hay esa presión sobre México, porque deja pasar, porque no deja pasar. Y siempre van a buscar, sobre todo en este tiempo electoral, Meme, pretextos para molestar a México, para impedir que México haga su propio camino. Entonces, todo esto viene en juego, por eso es una... Padre, lo dejé de escuchar. Creo que ahí se nos cortó el internet. No sé si me escucha. No lo oigo. ¿Se puede volver a conectar? Porque parece que hubo un problema aquí con la... A ver si el producer me ayuda a decirle al padre que se puede volver a conectar, por favor, porque no lo escucho. Parece que el micrófono no está conectado. A ver si ahí no lo escucho. A ver si puede Ya, volverse. Ahí está, ya. Ya lo ya, escuché. ya, ya. ¿Ya me escucha? Eso. Padre, ahorita está hablando justamente del rol de Estados Unidos. Aquí los migrantes no vienen con la intención de quedarse en México, van con la intención de llegar a Estados Unidos y justo lo acaba de decir, ni demócratas ni republicanos llegan a ningún acuerdo y tampoco creo que les convenga llegar a acuerdos para proponer estas soluciones que realmente den para estos migrantes. Entonces, ¿qué podría hacer en México? Los programas del bienestar pueden funcionar. ¿Hay planes para eso? O sea, ya sabemos que van a llegar y que van a estar aquí, entonces necesitamos emplearlos. Meme, tiene que haber un acuerdo con los tres países del TEMEC. Tiene que haberlo, porque mira, de no haberlo, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que está haciendo Canadá. Canadá unilateralmente cerró su frontera con Estados Unidos, la cerró por tema migratorio. Entonces, así como se pusieron de acuerdo para el nivel de los salarios, así se deben poner de acuerdo para la cuestión migratoria. Y decirle a Estados Unidos, mira, es muy simple, tú nada más tienes que decir si los aceptas o no los aceptas. Abre tus programas virtuales, en la frontera también si tú quieres, pero diles si sí o si no. Cuando le digas que no,
de alguna manera, entonces México podrá proponer dos cosas a las personas migrantes. Una, ser repatriados a su país, lo que se llama un retorno asistido, o quedarse en México. Si se quedan en México, mediante el refugio o algún otro tipo de documento regulatorio, podrán estudiar sus hijos, ellos también podrán estudiar, ojalá que sí, trabajar, atención médica. Mira, en Estados Unidos, fácil, una consulta para un ginecólogo te puede costar 400, $500, mientras que en Canadá te puede costar hasta $600, a veces $700. Entonces, así como ganan, así también gastan. Y la vida, pues ellos van a buscar dinero. Creo que México sería un país alternativo al que ellos vinieran no a ser una carga. El migrante nunca es una carga. El migrante es un trabajador internacional. No hay que olvidarlo. Y él produce, y él ocasiona la grandeza de un país, meme. O sea, México está listo para recibir a los migrantes, para emplear migrantes. Esto, y quizás, y no quiero que se confunda, pero pudiera llegar a confundirse con ser un tercer país seguro, que es algo bastante polémico, o No, no no, conviene llegar a ese punto. no tiene que ver nada. Mira, ser un tercer país que México rechazó, y hay que felicitar a Marcelo Ebrard porque logró, ¿verdad?, que no fuera México un tercer país más seguro y tampoco pagar el muro, sino, vamos a decirlo, contener a los migrantes. Hasta ahí fue el acuerdo, contener a los migrantes. Mala manera, a veces se exageraron, porque sí es cierto y no era la política adecuada, pero eso fue. No, tercer país más seguro es otra cosa, es como aceptar que México sea el patio trasero como un gran corral para Estados Unidos y que él pueda disponer de México, ¿verdad? Aún recibir dinero para contener como sucede, por ejemplo, con Turquía, ¿verdad? Y entonces eso no es México, ni lo será mientras haya, creo, personas que amen a México, que amen a los migrantes y que no acepten ser esbirros criados de Estados Unidos. México es un país soberano que debe de ayudar a Estados Unidos a entender que somos un país soberano. De Estados Unidos hemos tenido muchas presiones, pero no solamente eso, hay que decirlo. Estados Unidos ha sido un pésimo vecino, un mal vecino. Tantos años y no ha aprendido a respetarnos. ¿Qué hemos recibido de bien de Estados Unidos? ¿Qué hemos recibido de ellos bien? Al contrario, hemos recibido muchas cosas malas. No quiero hacer un elenco de lo que el daño que nos ha ocasionado, pero ahorita, por ejemplo, ¿en qué nos ha ayudado? En cambio, podría ser un buen vecino con una sola cosa, respetándonos. No pedimos limosnas, no pedimos dádivas. Lo que queremos es simplemente respeto. Es mucho pedir a Estados Unidos que aprenda a respetar a su principal socio comercial. Es mucho pedirle que aprenda a visitar cuando él vino, respetar cuando él vino a un vecindario que llegó de mala manera. No, o sea, por supuesto que no es mucho pedirle, pero no está haciéndolo Estados Unidos. Entonces, por eso justo es la pregunta, porque hay muchas personas que consideran que México no está preparado para poder emplear migrantes o poder darles una solución real a los que vienen con intención de mejorar su estilo de vida. Meme, mira, la experiencia que yo tengo es otra, es otra. Ujú. Y te voy a contar algo. Mira, yo sé que eso no le va a gustar a Irineo, pero se lo voy a decir. Mira, en 2018 venían varias caravanas de miles de personas. Y fíjate, yo me acerqué a una porque me acerqué a todas, ¿no? A ver cómo estaban, etcétera. Pero una de ellas me llamó la atención, era la mayoría de salvadoreños y estaban en Matías Romero. Y en esa caravana eran 2,000 personas. Me pidieron que yo los acompañara, que yo les avisara. Pero como a mí no me gusta hacer las cosas de mala manera, como si las hace Pueblos Sin Fronteras, que se lleva a la gente así en bola, yo le dije, ahí estaba Irineo Mujica. Irineo Mujica estaba ahí y le dije a la gente con un micrófono, meme, eran como las 3 de la tarde, yo le dije, miren, aquí está Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras. Si ustedes quieren que los lleve Pueblos Sin Fronteras, díganme y yo me retiro. Si ustedes quieren que los lleve yo, díganme cómo los acompaño, no llevar, sino acompañar. Y entonces levantaron la mano todos
Ni una sola persona quería ir con Pueblos Sin Fronteras, ni una sola. Ya le dije a Irineo, pues tú ya viste la voluntad de la gente, mejor adelántate a la otra caravana donde iban hondureños y más, y ayúdales. Entonces, ¿de qué me di cuenta ahí? Que Pueblos Sin Frontera llevaba siempre a la gente sin registro. Un desorden, no sabía ni quién, ni cuántas mujeres, ni quiénes iban y no. Nosotros dijimos, antes de salir, le pedí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos ayudara a registrar y pusieron mesas con los visitadores, hicimos el registro y partimos, ¿verdad? Para Veracruz. Ahí en Veracruz estuvimos nosotros varios días, pero los organizamos en grupos de 50, formamos grupos con un coordinador o coordinadora y los llevamos en autobuses dignamente, dignamente. No sacamos las armas porque saqué 2 bolsas de armas blancas y había 2 pistolas de fuego, 2 armas de fuego que no quisieron entregarlas y dijeron que mejor se adelantaban a la caravana que ya iba en curso. Esto pasó y nos dimos cuenta, yo tengo que decirlo, había carriolas en donde no llevaban niños, pero sí llevaban otra cosa. Sí llevaban otra cosa y por supuesto no quisieron entregarla, pero sí les digo, todo eso vimos. Por eso, al final, lo que hicimos fue aprender cómo se puede acompañar, no arrear un grupo de personas porque no son animales. Y entonces, registrándolos, hablándoles, no haciendo asambleas en la noche así masivas, sino hablando, dialogando directamente con ellos, busqué espacios para hacerlo y así dijeron, unos quieren ir a Canadá, bueno, intentaremos, otros quieren Estados Unidos, adelante. Pero los que quisieron quedarse en México, por eso te cuento todo eso, fueron 400 personas. De esas 400 personas, meme, 350 recibieron al mismo tiempo de migración su regularización y también con la Coparmex recibieron un trabajo. Vinieron empresarios de Guadalajara, de varios lugares, por migrantes y se los llevaban, ¿eh? Se llevaban por grupos de tal o cual y varios se quedaron en la Ciudad de México. Se quedaron 1 año, 2 años, 3 años, fíjate los años que van. Ellos, sí, algunos de ellos siguen trabajando. Por eso digo, sí se puede. Actualmente, unos están estudiando y trabajando, pero no son una carga para nadie. Al contrario, pedían más gente. Imagínate cuando terminamos de esos 400 en el Faro, que abrimos allá en Tláhuac, ya se habían ido y llegaban todavía los empresarios a buscar gente para trabajar. Hay trabajo. Los migrantes no son una carga, ayudan a la transformación, meme, créemelo. Además son muy listos, unos son preparados, tienen sus profesiones, oficios, unos hablan varios idiomas. Fíjate, de verdad, son admirables. Ok, entonces, padre, algo que quisiera dejar también muy claro ya abordando estos temas que son un poco más técnicos de hacia dónde se debería de dirigir el Instituto Nacional de Migración. Una de las preguntas que también es indudable es, eh, ¿usted ha visto pasar comisionados y siempre tienden a dirigir al instituto de forma misteriosa, cerrada a los medios de información, como que no quieren hablar, solo mencionan lo positivo, pero lo negativo se hacen a un lado, justo lo estamos viendo en este momento. O sea, no he encontrado una excepción a esta regla. Entonces, esto sería diferente en este nuevo instituto. Incluso hay gente, y no sé por qué, no sé de dónde lo sacaron, que por ahí alguien escuchó que iban a desaparecer el Instituto Nacional de Migración y tengo entendido que no hay nada de eso, sino que es una reforma completa al instituto, incluso reformas a la ley. Pero lo que a mí me preocupa mucho es qué haría diferente este nuevo instituto, sobre todo para erradicar esas viejas prácticas que se han convertido en un lastre. Fíjate, meme, que si el presidente se mantiene, ¿verdad?, en el pensamiento de que yo sea coordinador honorario y por supuesto este secretario, que es una persona extraordinaria, lo sea también, lo primero que vamos a hacer es transparencia.
transparencia. Queremos que a partir de nosotros, de esta nueva coordinación, todo sea claro, que sea transparente. No hay nada que debamos ocultar. Por ejemplo, qué bueno que las estaciones migratorias se van a acabar como cárceles, pero ahora pensamos que puedan ser como unas estancias de información y acompañamiento. Eso creemos, estancias de información y acompañamiento. Es algo hermoso porque llega la gente, se les puede dar una posadita, comida, lo que tú quieras, pero más que nada se les va a informar. Meme, que se hagan responsables de su vida. Decirles, tú quieres ir a Estados Unidos, está bien, vas a ir a la frontera, pero tienes que ser consciente de que si Estados Unidos se dice que sí pasas, pues pasas, pero si no, no lo vas a hacer de mala manera. No vas a hacer grupos para estrellarte en la frontera y ocasionar problemas internacionales con México, sino, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener un plan B. Ya te dijo Estados Unidos que sí, bienvenida, Dios te bendiga, con tu familia, qué bueno. Pero si te dice que no, tienes dos caminos, o vas a ser repatriado con un retorno asistido, o te quedas en México y entonces en México puedes encontrar trabajo y estudio para ti, oportunidades. México es un país de oportunidades y es, fíjate lo que voy a decir, 1000 veces mejor para vivir que Estados Unidos. Eso justamente creo que es la respuesta que buscaba, transparencia sobre todo, y sobre todo hablando de Estados Unidos, que ahorita, si bien ganan en dólares, el costo también es muy caro de vivir allá y obviamente las oportunidades cada vez se van haciendo menores. Padre, le tengo que hacer esta pregunta. ¿Ya hay alguien para ocupar el cargo como el de secretario o se sigue pensando en Garduño? No, mira, Meme, eh, seamos sinceros, el comisionado Francisco Garduño Yáñez está viviendo una tragedia. Quiero ser muy claro en eso. La gente no se pone a pensar en eso, pero finalmente somos seres humanos. Yo digo, él está viviendo una tragedia. Imagínate lo que está viviendo el derrumbe de todo lo que le ha constituido a él. Todo se derrumbó para él. Entonces, es una tragedia lo que vive, y por supuesto, ni la migración volverá a ser en México lo que era antes de ese 27 de marzo, pero tampoco la vida del comisionado. Él está viviendo un verdadero infierno, esa es la palabra, un infierno. Entonces, no, él no podrá estar ahí, desde Ok. luego que no hay que descartarlo, pero no tengo que decirlo yo, y tampoco ahora, sino es un proceso que la Fiscalía General de la República Mexicana dirá qué se tiene que hacer. Eso no me corresponde a mí. Yo lo veo como un ser humano porque ante todo, yo soy un ser humano y yo no quisiera estar, Meme, en su lugar. No, por ningún motivo quisiera estar en su lugar. Y estoy seguro, de paso también te digo, que el presidente en este momento está sufriendo muchísimo, está sufriendo mucho por muchas razones, tiene muchos problemas ser presidente mexicano en este momento con las presiones nacionales, internacionales, internas, externas, y también con estos golpes duros morales como el ver a un comisionado que era un compañero de lucha de muchos años, ver en esta situación no es fácil, Meme, no es fácil, es durísimo para él ese momento que está viviendo él. Entonces, padre, ¿usted tiene alguna propuesta para ese cargo? ¿Hay alguien que lo pudiera ocupar? A ver, Meme, yo quiero ser muy claro. No va a haber persona propuesta de repuesto para eso porque Ok. ese no va a existir. El Instituto Nacional de Migración en cuanto tal no va a existir. Sino, si existe esa coordinación, ahí para eso sí. O sea, se supone que yo ahorita soy como el coordinador, si es que el presidente le considera que todavía puedo serlo, un coordinador honorario. Es decir, yo no voy a estar en la nómina, no voy a percibir dinero, solamente voy a poner lo que yo sé, lo que he vivido, mi experiencia, mi calidad humana para esta obra, porque yo considero que es una obra humanitaria donde aún los llamados de la oposición, estoy seguro que ellos van a participar porque son humanos. Es la parte humana la que vamos a juntar y la que vamos a generar una sinergia para los más pobres entre los pobres, que son los migrantes. Pero ya de la persona que va a ser secretario ejecutivo, ¿verdad? Sin duda,
y otros más que gracias a Dios los conocemos desde hace muchos años. Hay personas muy valiosas, Meme, que ya con calmita después te iremos recomendando para que tú los entrevistes, porque de verdad son personas tan dotadas de la experiencia, de la teoría, que son verdaderos migratólogos teóricos y prácticos, y además personas honestas. Padre, en este momento, en las filas del Instituto Nacional de Migración, en la parte operativa, ¿cree que haya gente humana que se pueda rescatar o la depuración tiene que ser completa? Mira, es una situación muy difícil, Meme, porque lo que sí te puedo decir es que por lo menos en los primeros cuadros, ¿verdad? El primer cuadro, sí debieran de sustituirse todos, pero también a los delegados. No hay que olvidar que los delegados de los estados, la mayoría son o generales retirados o contraalmirantes, ¿verdad? De la Marina. Y los que no lo son, habría que hacer un, este, una evaluación concienzuda, un examen, una evaluación para que ellos vean si de veras son aptos o no. Y en todo caso, yo no sé, hay una estrategia ya, pero que no la voy a decir porque no me corresponde a mí, una estrategia de depuración. Sí la hay, sí la hay. Padre, al principio nos decía que obviamente por la situación se están llevando las cosas con cautela. ¿Hay alguna fecha propuesta o todavía estamos en espera de estas fechas para continuar con esta labor de reestructurar a migración? Fíjate que eh, hoy en una comunicación que tuve con el presidente, él me proponía la semana que entra, fíjate. Pero yo le hice ver, le dije, no, ¿para qué presionarte? ¿Para qué presionar una semana? No, porque no sabemos, mejor déjalo abierto en el momento que tú me digas que me necesitas, yo voy a estar aquí. A 11 horas estoy de camino y estoy aquí. Entonces, creo que es mejor que él se tome su tiempo, porque me vuelvo a insistir, mira, mucha gente no ve más que la parte externa o se informa de las noticias, pero hay que ver la parte humana. ¿Cómo crees que esté nuestro presidente? Tú dime nada más. ¿Cómo crees que esté? ¿Tú crees que está así? Y él va a salir mañana, la mañanera va a salir. Y va a hacer fuerza, porque tiene que seguir, pero solamente él sabe lo que trae dentro. Por eso no podemos hablar de tiempos físicos cuando el tiempo emocional está ocupado y está muy intensamente ocupado. Sin embargo, él tiene que hacerlo porque es el mandatario, pero hay que darle tiempo cuando él pueda, cuando él quiera. Estamos absolutamente dispuestos a poder ayudar en esto, pero sí lo que te puedo decir es que será pronto. Esta tarde me reunía yo precisamente con el que va a ser el secretario ejecutivo y me reunía también con otras personas también muy importantes y veíamos, ¿verdad? Que, ellos piensan que tal vez sea no tan lejano, digamos menos de 2, 3 semanas será esto, porque ya urge también. Ellos calculan esto. Pues padre, voy a estar muy pendiente de esto y todavía tenemos ahí pendiente la visita que la vamos a organizar con el productor para ver el trabajo y poder hacer también conciencia, perdón, con las audiencias, desestigmatizar un poco todavía lo que hay en torno hacia los migrantes que llegan a México y ver todo lo que está haciendo. Entonces todavía tenemos eso pendiente, pero yo le quiero agradecer infinitamente. Yo sé que anda bien ocupado y para mí es un gusto poder platicar con usted. El gusto es para mí, Meme. Ya sabes que cuentas conmigo en el momento que quieras. Pues nos estamos hablando próximamente, padre, y pues les deseo una muy buena noche. Muchísimas gracias. Igualmente, te deseo que no descanse porque nuestra gente te necesita. Pues ahí andamos descansando 2 horas, no, no es cierto, es un poquito, padre, cuídese mucho, lo vemos próximamente. Igualmente, Un gracias. abrazo, Hasta luego. gracias. Pues ahí está lo que dijo el padre Alejandro Solalinde sobre el Instituto Nacional de Migración. El tema para muchos, y justamente veía ahí algunas preguntas que decían, es que va a desaparecer. No, no, o sea,
es como cuando pasó lo del INE, ¿se acuerdan? La reforma al Instituto Nacional Electoral. No, que va a desaparecer el INE. No, no, no iba a desaparecer, solo le iban a cambiar el nombre. Pero no, no desaparece la organización. En este caso, lo que se propone es una reagrupación, una reorganización completa de migración, en donde no solamente dependa ahora sí de una secretaría, que actualmente solamente depende de la Secretaría de Gobernación y hay algunas cosas que lleva con Cancillería, sino que entren varias secretarías de Estado, o sea, se involucren las secretarías necesarias en esta reagrupación de lo que sería migración, donde el padre Alejandro Solalinde será el coordinador, el presidente honorario, y abajo habría un secretario ejecutivo. Pero creo que lo que muchos preguntaban es, ¿qué onda con Garduño? Y la respuesta es no. Garduño, por la situación en la que estábamos en este momento, por lo que estamos viendo, no, no hay posibilidad de que pudiera ser Garduño el que coordine los trabajos, sobre todo porque lo que aparte se busca, según lo que nos está diciendo el padre Solalinde, es cambiar esta perspectiva de centros de detención o como tipo centros penitenciarios y más centros humanitarios, o sea, cambiar la perspectiva de centro de detención a centro humanitario para que se les pueda ayudar, informar, alimentar, resguardar, proteger y resolver su situación migratoria. ¿Qué quieres? ¿Te quieres quedar en México? Estas son tus oportunidades. ¿Te quieres ir a Estados Unidos y Canadá? Bueno, pues ese es el caminito. Si te dicen que no, tienes estas dos opciones. ¿Cómo le hacemos? Y la depuración es total. Entonces, si bien en este momento, por las circunstancias, va un poco lenta esta reagrupación, también hay que conocer que ya venía el trabajo desde antes. Tan es así que ya existen estos perfiles que pudieran empezar a ocupar estos cargos dentro de la nueva reagrupación de migración. Sin embargo, pues todavía no estamos en ese escenario.